Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este video. La idea es generar una serie de 3 videos que van a ser como el ABC de las nociones básicas de la fotografía, en el cual vamos a recorrer distintas áreas de la generación de imágenes fotográficas. Elegí al principio a la composición como la parte A, porque de alguna manera creo que es la base de casi cualquier expresión artística, ¿no? O sea, el componer, contar algo. Por eso podemos decir desde mi postura que la fotografía tiene que contar una historia y transmitir algo de alguna manera. La realidad es que las fotografías sirven para un montón de cosas, para documentar, para generar recuerdos familiares, generar recuerdos en viajes, etc. Pero digamos que más allá del snapshot, la fotografía capturada en el momento para guardarlo, muchas veces uno busca, además, que ese recuerdo tenga algo. Muchas veces la fotografía se usa desde un punto de vista creativo, así como un elemento de expresión, o porque yo estoy trabajando en algo y necesito contar algo a través de estas imágenes, y lo puedo generar a través de la fotografía. Entonces, yo elegí un par de imágenes que algunas son muy relevantes en términos históricos, como por ahí esta de Cartier-Bresson, y otras por ahí no tanto, pero que de alguna manera me van a ayudar a explicar o a contar un poco cómo son estos temas de composición y cómo se pueden generar estas tensiones, dinámicas, movimientos, etc. En este caso vemos esta imagen del ciclista de Cartier-Bresson en un momento determinado. Claramente él estaba esperando esta situación, por lo menos es lo que yo puedo leer a partir de la imagen, pero bueno, lo interesante es, para mí, son dos palabras: tensión y dinámica. ¿Por qué tensión y dinámica? Primero, la tensión está generada por el trabajo de composición de las líneas que me entregan el entorno, o sea, podemos ver la curva de la calle, las figuras que genera la escalera con la baranda, y el personaje está justo colocado en uno de los cruces de los tercios de la imagen, donde yo de alguna manera tengo una atracción visual y me genera esa tensión. Además de que el fotógrafo decidió que ese espacio era el que quedaba vacío en cuanto a la configuración de las líneas, y es el que pasó a ocupar el personaje. Ahí vemos también que la foto está en movimiento, o sea, la foto está estática, pero el personaje se ve movido, se ve en movimiento. Por eso hablo de dinámica. Hay una tensión que me la indica incluso la curva de la calle, porque me está indicando que el personaje se viene doblando. Es una foto muy interesante y es muy difícil de obtener. Pensemos que en este momento se utilizaban cámaras de rollo, había que tener mucho entrenamiento para generar este tipo de imágenes. Acá tenemos otra que también tiene movimiento, pero en este caso otro tipo de movimiento. Acá podemos ver que Steve McCurry sacó esta imagen donde congeló en el aire a un niño corriendo en un callejón, una especie de pasaje. Pero bueno, acá lo más interesante es el color. Steve McCurry es un personaje que utiliza muchísimo el color en sus fotografías, pero siguiendo con el tema del movimiento, lo interesante es que, a contraposición de la imagen anterior, donde el movimiento es evidente desde lo movido del sujeto, en este caso el movimiento es evidente porque el sujeto está flotando, pero está totalmente congelado. Ya vamos a ver en el próximo video los elementos que me entregan las cámaras y demás, la técnica para yo poder generar este tipo de imagen y ver cuál es la diferencia de cómo yo llego a obtener estos tipos de imágenes. Pero bueno, de vuelta podemos hablar de un tercio donde está este sector azul, donde está el nene, y digamos que el nene está casi en la mitad de la fotografía. Lo cual es interesante porque en general, así como se trabaja en los tercios laterales, también se suele trabajar en los tercios horizontales. Y el nene está en el medio. Pero a contraposición de ese elemento podemos ver la ventana
con ese elemento que hay debajo de la ventana en el zócalo, que parece ser como un drenaje o algo, que me están acentuando y me están generando un cierto equilibrio entre la figura del nene y el rectángulo de la ventana. Entonces eso equilibra un poco y hace que por más que el personaje esté más centrado que virado hacia alguno de los tercios, la imagen se vea muy armónica. Después pasamos a lo que es luz y sombra. En este caso tenemos esta imagen de Horacio Coppola de la ciudad de Buenos Aires de 1936, que él sacó para un libro que le encargó el gobierno de aquel momento, donde trabaja sin color, básicamente la ausencia del color. Pero lo más importante, y esto es algo muy interesante, la fotografía es luz. O sea, nosotros lo que hacemos es controlar la luz y generar el resultado. Y acá claramente enfatizando la ciudad de los años 30, donde el avance, la luz y toda esta dinámica de la ciudad moderna se ve perfectamente ejemplificada en esto, en este contraste donde el rascacielos, el Safico que se ve en primer plano, otra vez trabajando sobre el tercio de la imagen, es como uno de los elementos prominentes, pero tiene cierto balance con el resto de la imagen. Y al mismo tiempo, al igual que en la imagen de McCarthy, podemos ver que la fotografía está casi cortada al medio por la avenida Corrientes, súper iluminada, con el obelisco en el centro, casi en el centro de la imagen. Bueno, acá pasamos a Richard Avedon, otro excelentísimo y gran fotógrafo, donde podemos ver cómo las figuras son utilizadas para una apropiación del plano, ¿no? O sea, podemos ver un retrato de una chica con un peinado muy extraño y otra chica haciendo un movimiento también muy extraño. Pero bueno, Avedon tenía esa cosa del movimiento también. Volvemos a retomar siempre estos temas, el movimiento y la dinámica, pero lo interesante es que él hacía mucha fotografía de estudio, hacía mucha fotografía de moda y empezó a generar este tipo de composiciones donde, si bien sigue trabajando, podemos ver que sigue trabajando con los cuerpos, tanto el rostro como el cuerpo, la parte troncal del cuerpo, de la que se ve de cuerpo completo, están en los tercios de la imagen. Pero empieza a jugar con los distintos elementos. Si bien no hay agregados, porque hay un fondo infinito de fondo ahí muy neutro, pero es muy interesante cómo en un caso juega con las extremidades y las diagonales que generan las extremidades para generar esta dinámica del cuerpo, y en el otro caso trabaja con ese peinado que genera una imagen geométrica y termina acentuando el ángulo de la fotografía. Bueno, acá podemos ver una imagen de Julius Shulman, que es uno de los más grandes fotógrafos de arquitectura que ha habido hasta ahora. Ya falleció en el año 2008-2009. Él se hizo conocido por fotografiar las casas del arquitecto Neutra, pero hizo un montón de fotografía de esa época, de los años 40-50. Acá podemos ver una de las casas californianas donde todavía estaba en obra. Pero ¿cuál es lo interesante de esto? Cuando uno dibuja arquitectura en general, siempre se trabaja con perspectivas en punto de fuga. 2 puntos de fuga, 1 punto de fuga, etc. Lo que hace Shulman acá es, si bien no está todavía terminada la obra, ya genera una previsualización del espacio a partir del punto de vista que elige para generar la imagen. Es muy interesante cómo trabaja con el punto de fuga. Y en este caso particular la imagen no es perfecta, él tiene otras imágenes que son súper perfectas donde todos los ángulos están perfectamente a 90 grados. Usa ese pequeño corrimiento del eje para mostrar, por ejemplo, el espesor de la losa que se puede ver ahí arriba, donde se acentúa por ahí la diferencia de los materiales, del elemento liviano, en este caso que es esa estructura tubular que se apoya y contacta con esa losa que es un poco más gruesa. Además de que eso obviamente después está la sucesión de los espacios, de los arcos, que me da una sensación de profundidad, etc. Y después tenemos acá estos dos ejemplos de Maria Frohl y Sakin Liu.
Siqian Liu, perdón, donde podemos ver cómo también podemos componer y generar historias, contar sensaciones, transmitir cosas a partir de otros elementos agregados. Por ejemplo, agua, vidrios, reflejos, espejos, etc. Es muy interesante, yo elegí estas dos porque me llamaron mucho la atención en términos de lo que es la refracción y la reflexión, que son cosas que tienen que ver con la luz. Ya antes esbocé la idea de que la fotografía es luz de alguna manera, y acá estamos utilizando materiales o medios que reflejan la luz de una manera para generar efectos visuales, como por ejemplo la fotografía de Froll, donde pareciera que le está dando un beso al pez, y además la deformación que genera el agua a través del vidrio. Y por el otro lado, el efecto de Liu, donde se hace un completamiento de su propia cabeza reflejando el resto del pelo y generando el efecto con la mano. La fotografía de Froll podemos ver que está prácticamente centrada, es casi cuadrada, y el eje está puesto en ese centro y es muy fuerte. Pero así y todo podemos ver que la línea de horizonte, entre comillas, que está determinando el piso, está en el tercio. O sea, si bien toda la imagen está centrada, el tercio sigue estando presente y aparece ahí esbozado en esa zona oscura de la imagen. En cambio, en el otro lado, la composición es muy homogénea en cuanto a que ocupa casi todo el plano, es muy interesante, pero sigue generando esta tensión entre el punto negro que simboliza ahí el peinado ese raro en la cabeza y la ropa negra. Generan una tensión en ese tercio en forma vertical. Así que bueno, por lo pronto, la idea es hacer estos videos cortos como para que sea un shock de ideas. Y ahora nos vamos a ver en el próximo video, en el cual vamos a trabajar más los temas técnicos que tienen que ver con todo esto. O sea, qué es lo que tenemos que saber para poder generar estos efectos que estamos viendo en imágenes como por ejemplo estas que acabamos de ver. Así que bueno, nos vemos en el próximo video.